Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Muchas veces tenemos búsquedas y muchas veces tenemos momentos de pausa que también resultan siendo búsquedas en la vida. Si tal vez a usted no le ha pasado, en algún momento pueda que le suceda. Pero hoy nos sentamos en esta banca para contarnos, después de un buen tiempito, qué es acompañarnos de una casita del agua. Una casita del agua que reúne no solamente herramientas, sino puertas a otros lugares o a otras formas de ser nosotros, o preguntas y respuestas. Es tan diverso y parece un poco abstracto lo que les estoy contando, pero ya veremos en el transcurso de este programa cómo empiezan a aparecer esas preguntas y respuestas de lo que tal vez desconocemos. Hoy vamos a hablar de la casita del agua, un espacio terapéutico que ayuda a encontrarnos. Se encuentra ubicado en Mesitas del Colegio, más o menos a hora y media de Bogotá, de la capital de Colombia, y queda por la vía al Salto del Tequendama. Le invitamos a que se pegue un viajecito por allá y empiece a conocer un poco más de este espacio. Hoy tenemos dos invitados fantásticos que nos cuentan más sobre este espacio precioso y aparte de todo lo que implica sentarse en esta maloca, en esta casita. Hoy nos acompaña el Taita Santos Yamioy de la comunidad Kamsá, quien además es psicólogo y magíster en terapia sistémica. Varias veces ha sido gobernador de su comunidad, que como sabemos es de gran importancia para las comunidades quienes están liderando, dirigiendo, quienes tienen esa mirada y esa cohesión entre los corazones. También nos acompaña hoy el profesor Edgar Barrero Cuellar. Yo sé que ustedes lo han escuchado anteriormente. Psicólogo social, magíster en filosofía, doctorando en filosofía y acompañante terapéutico con medicinas ancestrales. Hoy les damos la bienvenida en esta banca y también les agradezco porque ustedes se conecten con nosotros. Yo soy Jagdi López y les doy la bienvenida. Hola Jagdi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias por sentarse con nosotros en esta banca. Muchísimas gracias. Taita, también bien llegado. Sí, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, hablamos de la casita del agua, que a mí me parece, nada más con ese nombre, un lugar que ya lo vuelve como cercano, como enternecedor un poco, pero también como efímero de alguna manera, una casita de agua o casita del agua. Me encantaría primero saber por qué este espacio lleva este nombre y qué sucede en este espacio. Bueno, gracias primero por la invitación a conversar sobre la Casita del Agua, que es un proyecto que veníamos soñando hace más o menos 20 años, ¿cierto, Taita? Así es. Más o menos veníamos hace más o menos 20 años pensando en la necesidad de tener un espacio en el que pudiéramos trabajar procesos terapéuticos personales y colectivos. Básicamente lo hacemos más colectivo que personal en la Casita del Agua. Son grupos que van yendo y van haciendo proceso con las medicinas que trabajamos y con los rituales que trabajamos. Y ese proyecto lo veníamos soñando hace más o menos 20 años, de tener un espacio. Se dio el espacio allí en un corregimiento que se llama Pradilla, que pertenece al municipio de Mesitas del Colegio. Y le colocamos el nombre del agua básicamente porque está rodeado de mucha agüita, pasa una quebrada frente de la casa, entonces parece un bello jardín zen, digo yo. Y porque en las ceremonias que hemos hecho allí, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pues también el agüita aparece allí como algo tremendamente importante y significativo ahí en ese espacio donde estamos. Entonces por eso decidimos colocarle Casita del Agua, que busca ser un espacio de encuentro terapéutico, básicamente eso. Y en el caso nuestro, pues trabajamos con medicinas ancestrales. Con el Taita Santos trabajamos con la medicina del viaje
trabajé hace ya también más de 20 años y también estamos trabajando con la medicina de los honguitos mágicos. Eso es lo que hacemos, es una especie de comunidad, le llamamos comunidad porque es cooperativo el trabajo, pero comunitario y busca contribuir con la sanación, con la transformación, con la mejora, con la armonización personal y colectiva. No sé si el Taita quiera meterle más. Pues sí, es realmente como destacar que ha sido un proceso, un trabajo que, así como manifiesta Edgar, pues yo creo que desde el mismo instante en que hicimos las primeras conversaciones, tratamos como de asentar en un pensamiento mucho más claro que tal vez se pudiera dar en un espacio donde se pudiera atender exclusivamente pues de esta manera, y siempre tratamos de buscar un espacio y de verdad pues que no es fácil por múltiples situaciones, pero pues en la medida en que veníamos conversando pues Edgar me da la bonita noticia de que logra poco a poco ir consolidando ese espacio pues interesante, y muy de buena manera pues nos hemos sentido como halagados el seguir participando en esos espacios, y hoy cuando se cuenta con ese espacio tan bonito, tan agradable, pues hemos venido como sintiendo más de cerca inicialmente pues el acompañamiento con la Madre Tierra, y luego pues en las diferentes conversaciones con las diferentes personas que cada uno tiene su situación, su dificultad o su necesidad de estar en contacto con personas, con espacios, con medicinas que se hace desde estas alternativas, pues han sido importantes este gran proceso, y yo creo que en la medida en que hemos venido avanzando, pues le hemos dado como esa vida más continuada para que realmente nos acompañe y nos fortalezca, a la vez nos proteja, nos brinde ese espacio tan agradable para poder compartir con la gente que nos visita, o con la gente que conversamos, o a la gente que invitamos de una u otra forma. Pues de verdad que tampoco es fácil como que participar en esos espacios, y hay mucha reserva al respecto, entonces simplemente estamos prestos para participar y para recibir a las personas cada vez que nos programamos para encontrarnos en Casita del Agua. Es un espacio muy bonito, muy agradable, bastante acogedor, y hemos tenido un sinnúmero de experiencias con personas que nos han visitado, nos han acompañado, y yo creo que después de haber ido una vez han regresado por segunda, por tercera, por más veces, y también ya la consideran como un espacio muy, muy familiar donde se sienten estar como en su casa, ¿sí? Con el arrullo de la quebradita, que cuando llueve bastante hace bastante ruido, y cuando no hace lluvia el ruido es mucho más suave, mucho más lento, pero a la vez es de muy buena compañía en esos espacios. Incluso en otros podcasts habíamos hablado aquí en Banca sobre la Casita del Agua y cómo brinda acompañamientos a grupos de víctimas. Bueno, que se sigue llamando aquí afuera grupo de víctimas, pero ustedes ya le tienen otras connotaciones también por las mismas personas que están en este proceso, ustedes que la acompañan. Y hay una que me llamó mucho la atención, que era para una preparación y armonización del espacio. Entonces, primero se encuentran un día para esto y al siguiente se hace. Me encantaría que me contaran cómo es esa dinámica, yo concluyendo cosas del encuentro, pero el primer día se preparan para cierta acción, y el segundo, o son más días o solamente. Me encantaría que me contaran. Ahora estamos haciendo jornadas que pueden ser de un día o de 2 días.
en eso andamos. Entonces, cuando hacemos jornadas de 2 días, pues hacemos un día ceremonia con honguitos mágicos y otro día ceremonia con yagé, buscando que las dos medicinas que vaya habiendo también una armonización con las dos medicinas. Y realmente lo hemos logrado, hemos tenido experiencias bellísimas en ese sentido. Pero lo que se hace básicamente es que se llega en la tarde noche a la casita del agua y se va haciendo todo un proceso justamente de armonización, que es lo que buscamos realmente, que haya una armonización tanto personal como colectiva, que va atravesando varios momentos desde que se llega, porque lo que dice el Taita, por alguna razón mágica, desde que se llega a la casita, como que no sientes que llegas a un lugar extraño, sino que es como que ya lo sientes como parte de ti, y entonces inmediatamente te pones a hacer algo o quieres hacer algo, o de repente no quieres hacer nada, y también es válido. Pero en general lo que hacemos es que entre todos y todas vamos preparando todo el ambiente para la ceremonia, que ambas ceremonias empiezan siempre sobre las 9, 10 de la noche y duran toda la noche. Entonces se está llegando en la tarde a la casita del agua y desde que se llega hasta que se inicia la ceremonia se va haciendo un proceso de implicación entre todos y todas. Se va preparando la leña para la fogata, porque siempre estamos acompañados del abuelo fuego, y se van preparando, se va haciendo toda la preparación, todo el cuerpo se va preparando, el espíritu se va preparando, todo se va preparando a medida que se va conversando. Se hacen múltiples diálogos de las formas menos pensadas que van saliendo. La gente, si no se conoce, pues se van conociendo allí, y hasta que llega el momento de la ceremonia, donde ya quienes estamos al frente de la ceremonia, pues hacemos nuestro trabajo de compartir la medicina y de hacer todo el acompañamiento hasta las 6 de la mañana que se está finalizando, o a veces se nos va hasta el mediodía porque hay cosas para conversar con la gente que hay que resolver. Más o menos así lo hacemos. Entonces, cuando es un solo día, pues es el mismo proceso. Se llega solo el sábado en la tarde y se hace la misma preparación, y lo único es que ya al otro día también, cuando ya se termina la ceremonia, entre todos y todas se comparten lo que la gente haya llevado para compartir, frutas, alimentos, bebidas, se comparten ya en la mañana, porque sale uno como con hambrecita después de las jornadas, ¿cierto, Taita? Así es, pues es un espacio donde fácilmente, tal vez sin mayor exigencia, se empieza a percibir que es un espacio casi que familiar. Entonces la misma persona, las familias que llegan allí a participar, inmediatamente sienten ese ambiente familiar y se disponen a compartir, bien sea los alimentos o a hacer la recolección de los alimentos que se va a consumir al otro día. Y de inmediato pues se empieza como a hacer el reconocimiento de la situación, del por qué está allí, qué medio fue el que utilizó para poder llegar a esos espacios, tal vez un amigo, tal vez un desespero, tal vez un gusto de querer conocer más personas que hagan actividades de ese tipo. Es lo que se ha venido encontrando, y en su mayoría de veces pues encontramos siempre personas bastante interesantes que han buscado en una y en otra parte, y tal vez ese ha sido el espacio, la oportunidad de poder hacer uso de esa forma de acompañarse y de participar en el consumo de estas medicinas ancestrales, y que pues directa o indirectamente pues a veces hemos escuchado y tal vez a la práctica no hemos participado, pero como es un espacio tan familiar que se lo vuelve inmediatamente, pues se empieza a sentir que ese ambiente ya está como en el común de todos, y es lo que se percibe desde ese mismo instante, y a partir de allí seguimos siendo como más cercanos, y uno pues va bien, está una y otra vez y los vuelve a encontrar, y atraen sus comentarios mucho más ampliados, mucho más calmados, y tal vez con otras situaciones distintas, o tal vez con otros amigos, y entonces
Entonces, todo ese proceso ha sido bastante interesante en esa forma de crecer, ¿no? Y a la manera como estamos fortaleciéndonos de esos espacios. Sí, porque es muy curioso y también lo hemos conversado en otros espacios, aquí en Banca, en otros podcasts, pero es curioso y ya era necesario tener este reconocimiento, no solamente en los consultorios, sino en muchos otros espacios pues que hacen falta, pero salir un poco de estos consultorios o estos espacios a los que uno asiste con un profesional, un psicólogo, un terapeuta y encontrarse de otras maneras. Entonces, bueno, primero por ese lado me parece fantástico que haya otro tipo de conexiones y también la necesidad de podernos contar las cosas de otras maneras. Esto me parece interesante y quiero enfatizar, y es en qué momento descubre la cátedra o en este caso el maestro Edgar que se requiere de otra herramienta para empezar a comunicarse también con las personas que ustedes acompañan, que genera, y también igualmente para el Taita esa conexión también con la psicología, con la terapia. ¿En qué momento uno dice, bueno, generemos este tejido, o hace falta o lo está pidiendo la comunidad? Ustedes me cuentan. Uy, carajo, eso es una historia larga. La trabajo un poco en el libro Clínica Psicopolítica y menciono ahí cómo llegó un momento en la vida de Cátedra Libre en la que nos dimos cuenta que las herramientas que teníamos no eran suficientes para poder abordar problemáticas tan complejas como las que vivimos en Colombia, que son una cosa seria, digamos. En Colombia el problema de las violencias es una cosa, digamos, cuando una sociedad se acostumbra a tantos años a la normalización de la violencia, digamos, desnaturalizar eso y ayudar a arreglar un poco todo eso, ayudar a armonizar todo lo que produce eso. Entonces allí fue interesante porque empezamos la búsqueda, y esa búsqueda nos llevó un día. Esa anécdota es interesante, cómo llegamos cómo nos vimos con el Taita, cómo nos encontramos con el Taita, pero en esa búsqueda van primero dos personas de Bogotá, dos estudiantes que estaban bajo mi cargo y que pidieron permiso para ir a conocer al Taita y para tomar la medicina. Yo no la había tomado, y ellas volvieron recontra enloquecidas, contentas, y que había que ir a conocer al Taita, y yo pues dije, pues entonces vamos para allá. Y así fue que armamos viaje en muy poco tiempo y nos fuimos, y estoy hablando de más de 20 años hace más de 20 años. Incluso una de las primeras conversaciones con el Taita era que yo le decía al Taita que yo pensaba que él no era Taita porque yo lo veía muy joven. ¿Sí se acuerda, Taita? Y ese día yo le dije, usted a mí como que me parece que usted no es Taita, pero... Y a él le daba risa porque yo dije, ¿que por qué? Yo que lo veo muy joven. Porque estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿sí es? Más de 20 años. Y una vez uno hace el proceso como debe ser, con mucho respeto, de implicación con la medicina, en este caso con el yagé, y tuve la fortuna de ir y el Taita compartir la medicina, y para mí esa primera experiencia fue tremendamente liberadora, y entendí que esa medicina, y así lo he dicho en muchas conferencias cuando me preguntan sobre esto, pero sobre todo sobre el viajecito, lo que digo es que tendría que ser un derecho humano fundamental de todos los seres humanos. Es decir, tendría que, porque el poder de transformación, de sanación, de metamorfosis que tiene esta medicina en concreto es tremendamente impresionante. Entonces dijimos, pues ahí hay una de las fórmulas mágicas, porque el viajecito nos conecta con nuestra memoria ancestral, que no lo hace la psicología en la que estábamos, que es una psicología muy occidental. No trabajamos también, eso nos obligó a aprender a trabajar con el cuerpo, a escuchar, a sentir el cuerpo, y a trabajar con el cuerpo físico y los órganos y todo, el cuerpo como un sistema viviente, como un sistema de sistemas. Y el poder de las medicinas ancestrales en general. Entonces dijimos, hay que incorporarlo en nuestra práctica. Y empezamos a hacer muchos grupos. Tuvimos una época de muchas, trabajo con mucha gente, ¿cierto, Taita? De casi cada 8 días. Así es, sí. Trabajando y compartiendo la medicina, y a mí me sirvió en lo particular para hacer una tremenda escuela junto al Taita. Tuve la fortuna y he tenido la fortuna de compartir no solo de las ceremonias, sino otros espacios. Entonces, donde tranquilamente
podemos pasar toda una noche hablando y tomando café y hablando de estas cosas y realmente riéndonos. No es más sino eso, exactamente, riendo. Entonces así llegamos nosotros a la medicina concreta del viaje y después eso nos permitió ir llegando a otras medicinas. Eso nos abrió todas las puertas a las otras medicinas que todas tienen su poder de sanación, todas contribuyen de alguna manera sobre si son bien trabajadas con el respeto y sobre todo con el máximo respeto con la memoria ancestral que está allí. Es, digamos, como está muy satanizado y muy estigmatizado este tipo de medicinas, pero el único cuidado que hay que tener es ese, tener cuidado por el respeto de la memoria ancestral que hay en estas medicinas y que si no se hace con el debido respeto, pues puede generarle molestias a la gente. Eso sí, pues no es un secreto, ¿cierto, Taita? Así es, pues en la medida en que hemos venido conversando, yo creo que desde un inicio se da como ese gusto de conversar y como construir algo, ¿no? Y por eso, o más bien ha sido ese es el escenario, ¿no? En el que uno ha andado y que nos hayamos encontrado, pues fue oportuno seguir conversando y seguirnos como entendiendo más de cerca sobre estos procesos en los que cada uno particularmente pues estábamos involucrados, pero que en la medida en que hacíamos las conversaciones, pues cada vez nos unía más y como que cada vez nos entendíamos mejor y como pues nunca hemos tenido competencias, sino más bien un compartir de convivencias. Eso nos ha permitido pues tener como ese espacio exclusivo para nuestras conversaciones y nos ha dado pues como para entender de mejor manera todo ese gran proceso que en un momento pues se inició y yo creo que en esa parte pues, con el cuidado con el que atendemos a las diferentes personas son las que nos comprometen para estar conversando más de cerca, ¿no? O a veces hemos tenido situaciones un poquito complicadas que nos ha dado para conversar muchas cosas y alrededor de eso pues tomar como decisiones más desafiantes en el proceso solamente del acompañamiento a estas personas que de una u otra forma pues vienen padeciendo en situaciones bastante complicadas, pero esas mismas o esos mismos retos son los que nos han permitido cada vez estar más cerca y como que entender que sí era muy necesario e importante continuar con esos procesos y es por eso pues que finalmente consigue el espacio para que haya un sitio donde se pueda conversar o donde se pueda atender o donde se pueda estar de mejor manera para este tipo de acompañamiento. Surgen varias preguntas y ya uno se empieza como a emocionar y dice, o mi mente también me estaba diciendo como, bueno, y yo estaré, o sea, yo podría participar, qué características se requieren o cómo estaría mejor llegar a estos espacios, ¿no? Porque entendemos que en este momento también hay digamos que lo reconocemos así desde las redes y desde otros medios, esa espiritualidad falsa. Entonces mucha gente quiere probar y hacer cosas que le llaman espirituales, pero terminan siendo, pues, o sea, como algo que probó por moda. Pero también están estas otras personas que están en esa necesidad de conectarse consigo mismas, esta necesidad también de poder entenderse a sí mismas o comprender cómo llegar a ciertos lugares. En fin, pueden ser muchas las preguntas, pero ¿qué características ustedes sugerirían para estar en estos espacios? ¿Qué debe sentir uno para poder llegar a la casita del agua? A ver, Taita, empiece. Yo creo que de acuerdo a las diferentes situaciones que se nos ha presentado, pues es que el mismo paciente tal vez empieza a hacer ese camino, ¿no? De hacer esa búsqueda, porque es que hay molestias, hay dolores, hay dificultades tan grandes que los pone al desespero y en la medida en que ellos pues van
como buscando, y también aparece pues la persona que tal vez también estuvo buscando, pero ya estuvo allí. Entonces vienen las personas que recomiendan, le dice vaya a tal parte, de pronto con tal persona, pregunte sobre tales cosas, y eso ha ido como entretejiendo la forma, la manera de tal vez de ir acercando, y hasta que de pronto pues un día no tan lejano ya estamos sentados los que debemos estar en ese instante, y tal vez eso ha hecho porque pues pues yo no he visto, digámoslo así, una propaganda a los cuatro vientos cantando, gritando sobre lo que se va a hacer. Sí, más bien esto ha sido un tanto silenciado, calmado, y realmente quien lo necesita es quien ha llegado allí, y yo creo que esta persona pues ha encontrado como el espacio de poder hablar, o el espacio de poder de saber que le van a escuchar, y eso ha permitido pues que se tenga como esa conexión con estas personas. Uno diría pues no, en ese espacio pues no puede decir como que qué tipo, qué características debe tener la persona. Yo creo que con que esté interesado en hacer un proceso desde esa instancia es importante. Yo creo que ese es el punto más fuerte, ¿no? Porque hay veces que uno pues uno no podría decir yo atiendo allí personas de este tipo con esta situación. No, han habido situaciones como tan incomprensibles, como situaciones tan sencillas, que a la hora de la verdad pues uno dice, cuando se le mete la piedra en el zapato, por muy chiquita, por muy grande que sea, le hace mella. Y eso es tal vez lo que hemos encontrado en estos procesos, ¿no? Estamos completamente conectados, Taita. Yo lo respondería de otra forma, y es ¿quiénes van llegando? ¿Y quiénes vamos llegando? Pues vamos llegando quienes vamos necesitando esas medicinas, y nos vamos enterando que por ahí las están dando y que está funcionando bien. Entonces, realmente van seres humanos que están necesitando resolver asuntos que se les están volviendo problemáticos, que les está generando enfermedades, que les está generando angustias, y por eso, pues como sabemos, estas medicinas actúan, limpian de mucha forma y descargan de mucha forma. Entonces, esos son el tipo de seres humanos que se van acercando y que nos van buscando, y es fantástico porque allí lo que florece es la diversidad más bella que te puedas imaginar. Así que no se excluye a nadie. Claro que hay unas condiciones que hay que tener en cuenta de otro orden. Por ejemplo, si una persona está tomando medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, pues con esa persona quizás no se pueda hacer lo mismo que se hace con las personas que no están tomando ese medicamento psiquiátrico. Entonces, más que hablar de las características de las personas, es de algunas condiciones necesarias de tener en cuenta en el proceso de tomar estas medicinas. Pero normalmente eso se resuelve, menos mal hablamos de eso se resuelve previo a las ceremonias. Se hace una pequeña entrevista con las personas que quieren participar, y se agota eso, digamos. En esa entrevista se advierte muy bien la necesidad de que se nos diga qué medicamentos se están tomando para que eso no vaya a generar contraindicaciones o respuestas no tan favorables a la hora de consumir estas otras medicinas. Son cuidados normales que hay que tener, pero que normalmente quienes van ya están informados, o se les informa con tiempo para que allá no tengan que devolverse. Nos estamos acordando de lo mismo, pero de un caso que hicimos una ceremonia, y una muchacha vino desde muy lejos. Una de las condiciones que se tiene en cuenta en la toma de ellas es que si la mujer está con el periodo y en pleno periodo menstrual, se recomienda que no esté en la ceremonia. Digamos, la tradición en esta tradición de esta comunidad, se procura que las mujeres que tienen el periodo pues no participen de la ceremonia el taita ahorita mismo lo explicará. Pero la persona que venía de tan lejos pues se puso curiosa, porque además pues tiene una praxis feminista muy fuerte. Entonces entendió ella que era como una cosa muy machista, pero no tenía nada que ver con machismo, pues tiene que ver con una memoria ancestral, con una tradición que está ahí, y que los blanquitos no podemos llegar a romper, porque sí, independientemente de que nos declaremos en la ideología que nos declaremos, no podemos, no es.
que ir despacio y hay que ir aprendiendo como le va enseñando a uno este tipo de sabiduría, que es prácticamente a la inversa completamente de lo que hacemos los blanquitos. Entonces por eso le da risa al Taita, porque se molestó harto con el Taita y conmigo, y bueno, con quienes estábamos allí porque le tocó devolverse. Pero eso también habla un poco de la seriedad de estos procesos, me parece. Fue lamentable, sí, claro, no debió haber pasado, claro, estamos de acuerdo. No había una intención así de hacer maldad en eso. Pero más o menos es, en términos generales, así lo que trabajamos como el proceso, quiénes van llegando, quiénes pueden hacerla y de qué formas pueden estar participando en la ceremonia. Eso también se va haciendo un proceso de diálogo para que estén informados e informadas. Justamente este 18 y 19 de octubre del 2024 tienen un encuentro. Me gustaría que me cuenten un poquito más sobre este encuentro. ¿Son por separado los días o van junticos? Son separados. Realmente la ceremonia grande va a ser el 19, la ceremonia de Yagé. Siempre es la ceremonia grande, es la de Yagecito. Es como debe ser para nosotros y nosotras. Ahora hacemos, antes de la ceremonia de Yagé, para quienes puedan llegar y tengan las opciones, pues hacemos una preceremonia con honguitos mágicos, que es como una preparación de la ceremonia grande, que también se hace toda la noche y también se comparte la medicina de los honguitos y está todo el acompañamiento durante lo que dure la sesión. Y la sesión pues grande es la sesión ya grande, es el 19 con el viajecito que está, el Taita es quien suministra la medicina y yo hago las veces de ayudante. Nos hemos ayudado pues de una y otra forma. Hay veces que uno no sabe quién es el que empieza y quién es el que termina, pero siempre nos hemos hecho ese acompañamiento de las partes porque hemos llegado a momentos como que a preguntarnos, oiga, y este proceso por dónde lo llevamos. Menos mal pues que tenemos como esa amistad de conversar o tal vez de esa amistad de tenerse confianza para poder dimensionar y poder responder de mejor manera a las diferentes necesidades o las diferentes dificultades con las que hemos contado en un determinado momento, pues, con algunos de los pacientes que resulta que llegan como a veces en muy mal estado o en estado avanzado de desorden, ¿no? Entonces a veces uno como que hace un pare y tiene que conversar y eso nos ha permitido pues irnos como aprendiendo las partes porque uno nunca termina de aprender y nunca se las sabe todas, siempre tiene que estar en esa conversación y eso nos ha permitido pues irnos fortaleciendo y nos hemos acompañado de muy buena manera en estos procesos. Eso ha sido bastante interesante y yo creo que eso ha hecho pues que estemos pasando ya por un largo tiempito de conversación y cada vez aprendiendo más y ayudándonos desde esas diferentes capacidades que tenemos las partes. Eso nos deja cada vez como más tranquilos en este proceso de acompañamiento que hacemos. Taita, una pregunta. La preparación para este espacio y ya como para cierre, o sea, con antelación, ¿cuánto tiempo para podernos comunicar con ustedes, prepararnos para este proceso y qué se necesita? En tiempo tal vez uno no diría, sino más bien en decisiones a tomar, ¿no? Y cada quien, pues como habemos hartas culturas, ¿no? Que trabajamos con el abuelito Yagé, pues cada quien tendrá su forma de preparar, pero yo en últimas manifiesto que aparte de que usted tome alimentos muy adecuados para determinada temporada, ayune o tanta cosa, yo creo que la parte más importante es tomar la decisión de decidirse, estar decidido porque uno en esos espacios sí tiene que tener como esa valentía de querer verse uno mismo, sentirse uno mismo, para poder hacer el acompañamiento más cercano desde uno mismo, porque de lo contrario pues no se podría hacer mayores trabajos al respecto, ¿no? Y últimamente estoy pensando que la decisión es la mejor forma de prepararse, estar decidido a que uno se va a ver uno mismo, a que uno se va a acompañar uno mismo y a que uno se va a prestar desde sí mismo para este tipo de acompañamiento al cual se necesita, pues porque en últimas el portador es el dueño de sus dificultades, uno es el acompañante. Entonces si el otro quiere que le acompañe, pues uno está dispuesto a hacer ese
gran proceso y se hace todo ese trabajo, cuando desde otro lado pues los alimentos que se dan como por limitados en ese momento pues son simplemente para que el efecto sea mejor y así pueda de pronto responder de mejor manera a diferentes situaciones que le invite el día de la toma el mismo organismo, ¿no? Si tiene que hacer un alivio, si tiene que hacer otras necesidades en el baño que sean como más, como de menor esfuerzo, como de más calma, y eso ayuda pues en gran parte a la misma persona. Pero digamos que ayuda, como acaba de decir el Taita, pues ayuda más si la persona 1 o 2 días o el mismo día la alimentación está más o menos suave, y no tan pesada y no tan contaminada, si no hay consumo de licor mejor. Digamos que ayuda más en el proceso cuando ya se está haciendo que cuando se ha estado comiendo desordenadamente y bebiendo desordenadamente, pues también a la hora de la medicina, pero digamos que no hay una restricción como tal, sino más bien se recomienda que es quizás una mejor experiencia cuando se ha tenido cuidado con el alimento en cuanto a que sea suave, que no haya habido mucho licorcito, mucho contaminante. Y el mismo día, pues sí se recomienda comer casi muy dieta líquida el mismo día, pero ya eso soy como dice el Taita, como hay tantas culturas que comparten la medicina, pues cada una a veces va poniendo sus pequeñas preparaciones, que son preparaciones en eso, en un alimento más o menos no tan malo. Banca del Parque Radio. Bueno, les agradezco por sentarse aquí en Banca y contarnos mucho más de la Casita del Agua. Nos deja muchas preguntas, pero preguntas que podemos resolver visitándolos. Así que allá estaremos y estarán muchos de los y las oyentes que nos escuchan el día de hoy. Les agradezco. Me encantaría que ustedes nos dejen formas de contactarlos, ya que las redes sociales y los WhatsApp nos acercan un poco más. Entonces, si les parecen, ustedes nos pueden dejar aquí el contacto que les parezca, ya sea redes sociales o también el WhatsApp, para que de una vez este podcast sea como esa tarjeta de invitación. Bueno, pues pueden contactar con nosotros por WhatsApp, que es como tenemos ahí nuestro WhatsApp, que es donde la gente nos va buscando y nos va diciendo que si está interesada y entonces le vamos orientando de si puede o no estar. De acuerdo a lo que hablamos, es 300-615-7160 con el 57 atrás. Así es, recuerde que es Bogotá, Colombia. Y de nuevo les agradezco, Taita, muchísimas gracias por sentarse en esta banca. Sí, agradecerles a ustedes pues la oportunidad que nos dan para poder conversar como más de cerca sobre este tipo de situaciones y ver cómo hemos sido incansables en el proceso de buscar el bienestar, bien puede ser individual o colectivo, y eso es a lo que tal vez siempre nos invitamos. Profesor, gracias. Pues muchas gracias, Jackie, por la invitación y por escucharnos, y allá estás cordialmente invitada tú y todo el equipo de trabajo, allá les esperamos. Sí, es verdad, agradecida con la Casita del Agua, ya estaremos. También muy contenta y feliz de saludar a todas las personas que se encuentran adentro y fuera del país. Colombia aquí los espera, los ama, pero sabemos que ustedes están bien donde se encuentren, y si no es así, sabemos que todo es circular y llegarán otros momentos de calma y descanso. Les enviamos un abrazo. Recuerden que se pueden contactar con nosotros en www.bancadelparque.com y también en nuestras redes sociales. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao, nos vemos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.